Gracias por su interés en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. A continuación expondremos lo relativo al mecanismo de mediación para barreras no arancelarias que forma parte del tema de solución de controversias en el acuerdo. Para economías pequeñas como la salvadoreña, es importante contar con herramientas que den seguridad y certeza jurídica a sus usuarios e inversionistas. Por esta razón, en el acuerdo de asociación se han incorporado diversas instancias útiles que fomenten acuerdos amigables entre las partes para solucionar sus diferencias. Una de estas instancias que podemos encontrar en todos los acuerdos comerciales suscritos por nuestro país es el mecanismo de solución de controversias de la parte comercial del acuerdo, el cual tiene como finalidad evitar o solucionar las controversias comerciales que surjan con respecto a la aplicación o interpretación del acuerdo o cuando una medida vigente o en proyecto, según sea el caso, causa anulación o menoscabo, es decir, un desmejoramiento de las condiciones pactadas en el mismo. Asimismo, se determinan las reglas que regirán el proceso de solución de las controversias que surjan entre las partes, es decir, de Estado a Estado. Además, se ha incluido la posibilidad de recurrir al mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, posibilidad que también se tiene en cada uno de los acuerdos comerciales suscritos por El Salvador. Sin embargo, en el acuerdo de asociación se ha incorporado una instancia que no tenemos en ninguno de los otros acuerdos suscritos anteriormente por El Salvador, un mecanismo de mediación para barreras no arancelarias, el cual se encuentra plasmado en el título 11º de la parte comercial del acuerdo y ayudará a las partes a llegar a un arreglo que sea satisfactorio para ambas de una manera más ágil y menos onerosa. Entremos a ver entonces en qué consiste este mecanismo. El mecanismo de mediación para barreras no arancelarias se aplica a las medidas no arancelarias que afectan negativamente el comercio entre las partes, cubierto por la parte comercial del acuerdo, sin que ello signifique necesariamente que hay una violación a una de las disposiciones del acuerdo. Asimismo, cuando una de las partes solicite por escrito a la otra que participe en el procedimiento de mediación, esta estará obligada a hacerlo y deberá presentar una respuesta escrita. Dicha solicitud deberá incluir una descripción clara del problema o asunto en cuestión, así como también sus efectos comerciales. En vista que el mecanismo de mediación se aplicará únicamente a las medidas no arancelarias que afecten el comercio entre las partes, el mismo no se aplicará a ninguna medida u otro asunto que surja en virtud de las siguientes disposiciones del acuerdo. El título 8º sobre comercio y desarrollo sostenible, el título 9º sobre integración económica regional, los procesos de integración de la Unión Europea y los países centroamericanos, otros temas en los que haya sido excluido expresamente el mecanismo de solución de controversias que mencionamos anteriormente y las disposiciones de carácter institucional del acuerdo. Es necesario señalar que el mecanismo será aplicado de manera bilateral, es decir, entre la Unión Europea por un lado y cada uno de los países centroamericanos por el otro, y que su procedimiento, documentos y comunicaciones relacionadas con el mismo serán confidenciales. Además, es importante aclarar que el mecanismo de mediación es independiente del mecanismo de solución de controversias establecido en el acuerdo y por lo tanto no podrá servir como base para un procedimiento de solución de controversias en virtud del mismo o de cualquier otro acuerdo del cual la Unión Europea o los países centroamericanos sean parte. Sin embargo, el hecho de que una parte haya solicitado un procedimiento de mediación y se haya llevado a cabo dicho procedimiento no le imposibilitará recurrir además al mecanismo de solución de controversias establecido en el acuerdo. Ahora veamos en detalle en qué consiste el procedimiento de mecanismo de mediación. Como se mencionó anteriormente, el procedimiento establecido en este mecanismo es mucho más ágil, rápido y menos oneroso que el mecanismo de solución de controversias establecido en el acuerdo. El procedimiento se llevará a cabo en el territorio de la parte a la cual se le presentó la solicitud o en cualquier otro lugar que decidan ambas partes. Sin embargo, antes de entrar de lleno en el procedimiento, las partes que participen en el procedimiento deberán esforzarse de buena fe por tratar de llegar a un acuerdo o solución mediante negociaciones directas entre ellas y contarán con un plazo de 20 días para hacerlo.
Si las partes no logran llegar a un acuerdo o solución dentro del plazo antes mencionado, se procederá a seleccionar al mediador, quien asistirá a las partes a llegar a un acuerdo o solución al problema. Las partes deberán tratar de ponerse de acuerdo sobre quién será el mediador en un plazo no mayor a 15 días siguientes al vencimiento del plazo mencionado o antes. Si una de las partes notifica a la otra que no es posible llegar a un acuerdo o solución al problema sin la ayuda de un mediador. Ahora veamos qué pasa si las partes participantes en el procedimiento no logran ponerse de acuerdo sobre quién debe ser el mediador. Si las partes del procedimiento no logran ponerse de acuerdo sobre quién será el mediador dentro del plazo de 15 días antes mencionado, cualquier parte podrá solicitar la designación del mediador por sorteo al presidente del comité de asociación o su delegado. Una vez que se haya logrado seleccionar al mediador, dará inicio el procedimiento. Dentro de los 15 días siguientes al nombramiento del mediador, la parte que inició el procedimiento debe presentar a este y a la otra parte una descripción bien detallada por escrito del problema, especialmente sobre cómo funciona la medida en cuestión y cuáles son los efectos que tiene sobre el comercio entre ambas partes. Luego, la otra parte tendrá 10 días para contestar por escrito, enviando sus observaciones a la descripción que le fue presentada del problema. El mediador será quien decida cuál es la manera más apropiada para dirigir el procedimiento. Asimismo, el mediador podrá decidir solicitar la asistencia o consultar a expertos en el tema, a agencias gubernamentales u otras personas con conocimientos especializados en la materia. Una vez que el mediador haya recopilado toda la información que considera necesaria y suficiente, procederá a presentar una valoración del asunto y la medida en cuestión, así como también podrá proponer a las partes una solución al problema para su consideración. Es importante mencionar que la valoración que haga el mediador del asunto y la medida en cuestión no podrá ser sobre si la medida es o no compatible con el acuerdo. Todo el anterior procedimiento deberá finalizar dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la solicitud de mediación y las partes podrán poner fin al procedimiento de mutuo acuerdo en cualquier etapa del procedimiento. Es importante señalar que todos los plazos antes mencionados o cualquier otro plazo contenido en el procedimiento de mediación podrán ser modificados por mutuo acuerdo entre las partes. Ahora veamos qué requisitos debe cumplir el mediador. El mediador deberá ser un experto en la materia con la que se relaciona la medida que sea objeto de la mediación. Por ejemplo, en los casos relacionados con normas o requisitos técnicos, el mediador deberá tener experiencia en los organismos de normalización internacional pertinentes. Para mayor información sobre normas o reglamentos técnicos, favor revisar el escrito general sobre los obstáculos técnicos al comercio que se encuentra en el menú de temas comerciales de este portal. Asimismo, el mediador deberá ayudar a las partes del procedimiento de manera imparcial y transparente a darle claridad a la medida y sus posibles efectos en el comercio, así como a alcanzar una solución mutuamente acordada y que sea satisfactoria para ambas partes. Adicionalmente, el mediador también deberá cumplir con el código de conducta que ha sido establecido en el acuerdo para los miembros de los grupos especiales contenidos en el título de solución de controversias del acuerdo. En caso que una parte considere que el mediador ha violado dicho código de conducta, podrá solicitar que sea destituido. En este caso deberá escogerse a un nuevo mediador siguiendo el mismo procedimiento que fue explicado anteriormente. Regresemos ahora al procedimiento ya en su etapa final. Como se mencionó anteriormente, el mediador dará una recomendación a las partes sobre cómo poner fin a la controversia y llegar a una solución mutuamente acordada entre ellas. Si las partes llegaren a una solución a la problemática de los obstáculos comerciales causados por la medida que ha sido objeto del procedimiento de mediación, cada parte deberá tomar las medidas necesarias para implementar la solución a la que llegaron sobre el problema comercial de manera inmediata. Asimismo, la parte que sea responsable de la implementación de dicha solución deberá informar regularmente por escrito a la otra parte y al comité de asociación de las gestiones o medidas que ha adoptado para implementar la solución que fue mutuamente acordada con la otra parte. Dicha obligación ya no será aplicable una vez que la solución haya sido implementada completamente y de manera adecuada. Tomando en consideración lo anterior, se preguntarán, ¿quién va a pagar todo esto?
Se ha establecido que todos los costos del procedimiento de mediación serán pagados en partes iguales por las partes del procedimiento. Ahora bien, ¿qué entenderemos por costos? Entenderemos por costos la remuneración del mediador, su transporte, alojamiento y gastos de alimentación, así como todos los costos administrativos generales del procedimiento de mediación, de conformidad con la liquidación de gastos que presente el mediador. Por lo tanto, el mediador deberá llevar un registro completo y detallado de todos los gastos pertinentes que haya hecho y presentará una liquidación de sus gastos a las partes del procedimiento, adjuntando todos los documentos que justifiquen dichos gastos. ¿Quién establece cuánto se le pagará al mediador? Pues será el Consejo de Asociación, que es el órgano de mayor jerarquía del acuerdo, tal como lo podrán apreciar en el video sobre el marco institucional del acuerdo, el que establecerá todos los gastos elegibles, así como también la remuneración y demás prestaciones que se le pagarán al mediador. En conclusión, como han podido apreciar, el mecanismo de mediación para barreras no arancelarias constituye una valiosa herramienta adicional que tendrán las partes para poder solucionar sus problemas de una manera ágil y menos onerosa. Además, dicho mecanismo brindará la oportunidad a las partes de tratar temas que normalmente no podrían ser tratados en un mecanismo de solución de controversias, ya que aplicará a casos en que no necesariamente exista una infracción al acuerdo. Esperamos que esta presentación haya sido de su utilidad. Cualquier consulta puede realizarla al Ministerio de Economía, a la Dirección de Política Comercial o a la Dirección de Administración de Tratados Comerciales en los números telefónicos que aparecen en pantalla. Muchas gracias por su atención.